Hola chicos, vamos a grabar ahora un vídeo, os voy a enviar un vídeo sobre la siguiente corriente literaria que corresponde a después de la Ilustración. Probablemente sea el último que os envíe, porque bueno, entre la tarea y demás nos vamos a poner a principios de junio y vamos a partir del 1 al 15 de junio van a ser las recuperaciones para la gente que no tenga aprobada la asignatura, con lo cual, bueno, haremos tareas de ampliación, pero sin que tengáis que enviarme trabajos para que yo evalúe, es decir, podéis enviarlos si queréis para que los corrija, pero no van a ser evaluables. Y los demás van a hacer los ejercicios de evaluación, los ejercicios de recuperación que haya que hacer, ¿vale? Bien sea a través de cuadernillos, exámenes telemáticas, bueno, lo que dispongamos. Con lo cual, este va a ser el último vídeo que os envíe. Y bueno, quiero hablaros un poquito de la literatura del romanticismo. Seguro que habéis oído hablar de ella. Bueno, como os he dicho anteriormente, lo que quiero no es profundizar en la misma, porque es imposible estando así tan lejos y no estando en clase. Simplemente daros unas pinceladas para que sepáis un poquito cómo era este movimiento literario, que fue muy importante porque además asentó las bases no solo de determinadas corrientes políticas, sino también de otras corrientes literarias, ¿vale? Posteriores. Tuvo bastante repercusión en Europa. Quizás no en España con grandes autores, pero sí en Europa y para fundamentar las siguientes corrientes literarias que seguirán al romanticismo. Bueno, digamos que, como sabéis, en la Ilustración pues había una monarquía ilustrada, que sentaban las bases de un racionalismo, todo estaba basado en datos, se seguía el clasicismo, el orden, el rigor, bueno, era todo muy racional, hasta la literatura era racional. ¿Os acordáis? Que era una literatura didáctica, de enseñanza, que no se fundamentara en emociones ni en cosas subjetivas. Bueno, pues digamos que el romanticismo fue todo lo contrario. A nivel político, se sustituyó ese despotismo ilustrado y la monarquía absoluta por revoluciones que se sucedieron en toda Europa. ¿Por qué? Primero porque se forjó una nueva clase social con la revolución industrial, la clase obrera empezó a tener más protagonismo aparte de la clase burguesa y digamos que bueno, esto se dio a finales del siglo XVIII en toda Europa. En España entró un poquito más tarde y bueno, pues terminó con muchas revueltas, como por ejemplo la Revolución Francesa, que terminó con la monarquía absoluta. En Francia surgió el nacionalismo, digamos que los gérmenes del nacionalismo están en el romanticismo, hay una conciencia de patria, de sentimiento patriótico, de lo bueno, de las costumbres, de lo nuestro, de nuestra lengua, de todo lo que significa bueno, el país y lo que lo rodea, ¿vale? Es decir, surge el nacionalismo. Entonces hay un rechazo a lo orden, al concierto, a lo social, a lo racional. Y el individuo y esta literatura se basa en la individualidad, es decir, se le da importancia al individuo. Es decir, hay un subjetivismo en toda la literatura. Hay una idea de fantasía, de sentimientos profundos, se huye del raciocinio, se busca la originalidad. Digamos que todo esto se refleja en la literatura y en las obras de la literatura romántica. Por otra parte, digamos que el romántico, el autor romántico, los artistas románticos, huyen un poco de la realidad de la época, ¿no? Buscan paisajes exóticos, el amor imposible, cosas a veces que son tan difíciles de realizar o de encontrar, que bueno, esto les lleva a un sentimiento de pesimismo, de melancolía, de frustración, es decir, una cosa lleva a la otra, ¿no? Por eso también hay en esta literatura, que seguro que lo conocéis, hay una literatura gótica. ¿A qué me refiero con una literatura gótica? Luego lo veremos. Pues es una literatura que ahonda en la muerte, en personajes frustrados, en el terror. Es decir, aquí, por ejemplo, en el romanticismo se escribieron obras tan importantes como Frankenstein, de Mary Shelley, seguro que la conocéis, Drácula, de Bram Stoker, El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, o los cuentos de Edgar Allan Poe. Bueno, pues todo esto es de la literatura romántica. ¿Por qué? Porque buscan esa zona oscura, ese misticismo y todo lo que rodea a la literatura romántica, ¿no? Digamos que en Europa tuvo mucha pegada, mucha pegada. Es decir, se afianzó muy bien. En España no tanto. Digamos que tuvo más
fundamentos, se asentó mucho más la realista que la romántica, perdón. Autores románticos europeos, pues seguro que conocéis muchos. A ver, Víctor Hugo, que escribió Los Miserables, que nos muestra un poco cómo vivía la clase obrera de la época, denuncia un poco la situación social de Francia, etcétera, ¿no? Mary Shelley, como he dicho anteriormente, que escribió Frankenstein, como estas están pues Drácula, el retrato de Dorian Gray, los cuentos de Edgar Allan Poe, el jorobado de Notre Dame. Son todos personajes marginales, pero con el fondo de esa marginalidad no son monstruos exteriores, pero no interiores, es decir, tienen su propio sentimiento, su corazón, sus inquietudes, esa parte pequeña de ternura que también tienen y que nos despiertan al lector, ¿vale? Es muy importante dentro de esta literatura. Las hermanas Brontë y Jane Austen, seguro que muchos o muchas habéis leído obras de las hermanas Brontë y de Jane Austen. Jane Austen, digamos que es más romántica en cuanto que, bueno, describe muy bien la sociedad de la época, aunque a veces pensemos que no, a veces denuncia la situación de la mujer, cómo dependía del hombre, etc. Es muy costumbrista, es una autora muy costumbrista y, bueno, os animo si os apetece a leer alguna de sus obras. A mí es una de mis autoras favoritas, yo me las he leído todas. Y es una autora como muy descriptiva, ¿vale? También están las hermanas Brontë, tanto como Emily Brontë, Charlotte Brontë y Anne Brontë, ¿vale? Estas también son románticas, aunque ya tienen un punto realista. ¿Por qué? Porque describen con dureza la situación de la mujer, y no solo de la mujer, sino también de la situación que les ha tocado vivir a ellas. Ellas, bueno, tenían un hermano alcohólico, un padre, se les murió la madre, tuvieron que ser educadas en instituciones, luego con institutrices, su padre, su hermano también acabó muriendo, y dependían del sexo masculino para subsistir, aunque ellas, bueno, es casi increíble cómo han podido escribir obras tan importantes como Jane Eyre o Cumbres borrascosas o La inquilina de Whitfield Hall de Anne Brontë, siendo casi autodidactas, siendo ellas casi autodidactas. Tanto ellas como Jane Austen firmaban con un seudónimo, porque en aquella época no se publicaban las obras de las mujeres. Bueno, pues ellas son románticas, las hermanas Brontë son románticas prerealistas, y también tenemos que hablar de Goethe, que es alemán, de Lord Byron o de Alexandre Dumas, que escribió Los Tres Mosqueteros, ¿vale? Bueno, digamos que la literatura romántica tuvo mucha importancia en Europa, creó un germen no solo para los artistas, sino también que reunía, bueno, pues como digamos anteriormente, el liberalismo, la libertad, la individualidad, la subjetividad, el hombre frente a la naturaleza y el nacionalismo, es decir, se reniega un poco de todo lo anterior. Es una revolución que, bueno, que después a nivel artístico también se refleja en las obras pictóricas, por ejemplo. Sabéis que Goya tiene una última etapa, que es una etapa también romántica, en la que, por ejemplo, la de Saturno que devoraba a su hijo, que son unas pinturas mucho más góticas, más tremendistas, ¿vale? Y se refleja, bueno, en otros aspectos de la época. Digamos que esta literatura también fue el germen para la literatura modernista, que luego se bifurcó con otras corrientes entre el parnasionismo y el simbolismo, que veréis más adelante en segundo debut, ¿vale? Eso la dejamos para más adelante. En cuanto a la literatura española, pues bueno, no quería olvidarme, las tengo apuntadas aquí a todos nuestros autores. Tenemos a Espronceda, que fue exilado por sus ideas liberales, tiene un estilo en cuanto a poético sonoro, muy intenso, con rimas agudas. Es muy importante de este autor la canción del pirata, seguro que la conocéis, que, bueno, os voy a recitar un poco, que digamos que es esta, seguro que la conocéis. Además hay una canción de verdad, no solo es la poesía, sino también hay una canción sobre este poema. Es, con 100 cañones por banda, viento un popa a toda vela, no corre el mar sino vuela un velero bergantín. ¿Os acordáis? Pues esto es de Espronceda y es romántico. También escribió El estudiante de Salamanca, que es en prosa, y es una novela con un poco gótica, es muy corta, es muy fácil de leer, os animo a leerla si os apetece. Es como gótica, está mezclada con mundos fantasmagóricos y muy tétrica, vamos, muy de los rasgos de la novela romántica. Otra poetisa romántica que nosotros conocemos muy bien, porque la hemos estudiado también en literatura gallega, es Rosalía de Castro. Rosalía de Castro y todos los autores del Rexurdimento son románticos. Ella tenía una poesía muy melancólica,
muy subjetiva, muy intimista, con mucha innovación en la rima. Digamos que escribió en gallego, pero también escribió en castellano. En Las orillas del Sar está escrita única e íntegramente en castellano. Gustavo Adolfo Bécquer, con su obra Rimas y leyendas, que también, bueno, innovó en la rima y utilizó el endecasílabo y el heptasílabo, muchísimos recursos estilísticos en sus poemas, y también nos enseña un amor desilusionado. Como os he dicho yo anteriormente, los románticos ansiaban ese ideal de belleza y ese amor romántico tan idealizado que en el fondo al final se frustraban porque nunca llegaba, no llegaba a esa perfección, no llegaba a esa perfección romántica, a esa perfección en el amor. Como tenemos aquí Rimas y leyendas. En cuanto a teatro, tenemos que hablar sobre todo del Duque de Rivas, que escribió La fuerza del Sino, Don Álvaro y la fuerza del Sino, y Zorrilla, que hizo una adaptación, no sé si conocéis, El burlador de Sevilla, El convidado de piedra, de Tirso de Molina. Hizo una adaptación y escribió Don Juan Tenorio, ¿vale? Es muy conocida la de Don Juan Tenorio. Y por último, en prosa voy a destacar, que probablemente de este autor haremos un trabajo, a Mariano José de Larra. ¿Por qué es romántico? Bueno, el romántico, primero voy a decir que era un articulista. Fue el primer articulista español, es decir, el primer periodista como tal, que escribe en España como tal, y escribe artículos que se basan mucho en las costumbres de la sociedad de la época. ¿Y qué hacía con este tipo de artículos? Pues denunciaba un poco la sociedad de la época, valga la redundancia, a través de artículos con mucha ironía y mucho sarcasmo. Estos artículos fundían un poco el personaje con el autor, es decir, eran autobiográficos, los ponía en su propia piel, los escribía en su propia piel, con lo cual daban mucha sensación de verosimilitud. Digamos que Larra es un puente entre la literatura romántica y el realismo, y en la literatura realista. Fue un gran articulista, como he dicho anteriormente, y el primer periodista español como tal. Y para ello, bueno, no os voy a explicar más de la literatura romántica, he hecho así un pequeño resumen un poco por encima, y os enviaré probablemente para tarea un artículo de Larra, ¿no? Para que me digáis un poco el sentido, con unas cuantas preguntas. Probablemente os envíe también, no lo sé, si unas rimas de Rosalía de Castro o de Bécquer. También para que analicemos un poco la rima, el tema, el sentido, pues el subjetivismo, esa melancolía que se impregnaban en todos sus versos, ¿vale? ¿De acuerdo? Y esta será la última tarea evaluable que hagamos en este curso y a través de estas aulas virtuales. Otra cosa, esto no tiene nada que ver ahora mismo con lo que os acabo de decir, con nuestro tema del romanticismo, sino con la sintaxis simple que hemos repasado la semana pasada. Os he enviado, para no estar corrigiendo, o sea, yo los corrijo por mi parte, pero no os voy a enviar comentarios sobre la sintaxis, os he enviado fotos sobre cómo yo he analizado las frases, ¿vale? No os preocupéis porque yo a veces utilizo, la gente que analiza en árbol lo sabrá, pues sintagmas sustantivos en vez de poner determinante, modificador núcleo o complemento del nombre, ¿vale? En determinadas frases. Si habéis puesto complemento del nombre o modificador núcleo y determinante, que también se puede hacer así, no pasa nada, lo voy a dar por válido, ¿vale? Lo digo por si os extraña. De todas maneras, si tenéis cualquier duda, pues me contactáis conmigo por mail, ¿de acuerdo? Y ya os explico a cada uno por separado. Y bueno, chicos, creo que va a ser nuestro último vídeo, no lo sé. Si lo es, pues bueno, genial haber sido vuestra profesora tan poco tiempo por culpa de esta situación tan extraña. Y bueno, seguid estudiando, que os vaya todo muy bien. Hay mucho ruido aquí porque tengo a mi niño corriendo de un lado para otro. Y bueno, eso, seguid estudiando, que os vaya todo muy bien. Os voy a echar mucho de menos, sobre todo el barullo que me armabais en clase. Y bueno, pues lo dicho, espero veros pronto, que la vida es muy larga y los cursos también, y a saber dónde estaremos el año que viene, yo por lo menos, ¿vale? Y venga, besitos y ánimo, chao, chao.